al podcast Fe y Fuego por Faithline. Únase a nosotros mientras le traemos episodios semanales sobre devocionales bíblicos que le permitirán vivir en fe por fe, a través de la gracia de Dios. Encuentre alegría en su viaje hoy. Dios le bendiga nuevamente y bienvenidos a un nuevo segmento bíblico. En esta oportunidad vamos a estar leyendo en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y estaremos hablando sobre el arrepentimiento. Y así leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardancia, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén y amén. Si notamos en el versículo que acabamos de leer, vemos que habla de una promesa, pero antes de que llegue esa promesa, primeramente nos dice que tiene que haber un arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el cambio de pensar y del corazón con motivo del pecado y a Dios, lo cual nos lleva a nosotros cambio de dirección, propósito y estilo de vida cristiana, sirviendo a Dios con sinceridad. Una persona arrepentida reconoce sus errores, reconoce cuando lo ha hecho mal delante de la presencia del Señor. Una persona arrepentida no es aquella persona que llora. No, una persona arrepentida es una persona que cambia, que aún en su rostro se puede ver el cambio de tal persona. Yo no sé cuántas veces usted ha venido delante de la presencia del Señor por cierta y X situación en su vida o por cierto motivo que usted quiere reconciliarse con el Señor. Y usted llora, pero usted ve que no sucede nada. Es porque verdaderamente nosotros no hemos llegado a ese total arrepentimiento que verdaderamente nosotros necesitamos tener. Y es un cambio de dirección, que si nosotros estamos caminando por un camino que al Señor le agrada, cambiar ese rumbo hacia esa dirección que nos lleva hacia ese propósito que Dios ha determinado para cada uno de nosotros, porque lo dice grande, que Dios tiene promesa para cada uno de nosotros, pero que Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Y cómo yo sé entonces que me he arrepentido? ¿Cómo yo sé que he dado un cambio en mi vida? Todos lo sabemos. Si tú eres una persona que mentía, ya tú no vuelves a mentir. Si tú eres una persona que maldecía, ya tú no vuelves a maldecir. Si tú eres una persona que no te lleva con tu hermano, que no te lleva con cierta y X persona, tú te reconcilias y haces ese cambio de dirección. El arrepentimiento es el cambio de todas las cosas malas que tú hacías anteriormente y lo cambia a las cosas buenas en el Señor, a ese estilo de vida cristiana. En una conversación del apóstol Pedro que él estaba teniendo cuando estaba alrededor de muchas multitudes, que ahí habían personas que estaban desenfocadas, no sabían para dónde iba, tenían otro rumbo, tenían otro camino, tenían otro pensar. Entonces el apóstol Pedro le dice en el libro de los Hechos capítulo 3 versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. O sea, que Él está diciendo aquí a esas personas que no han llegado verdaderamente a ese arrepentimiento. Ahí habían personas que se odiaban, personas que mentían, personas que robaban, personas que no se llevaban con el hermano, etc. Mas sin embargo, el apóstol Pedro dice esta palabra
Así que arrepentíos. Cambien el estilo de vida que ustedes están viviendo. Cambien esa mentalidad a la mentalidad de Cristo. Y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. O sea que si no nos arrepentimos, si no cambiamos ese rumbo de dirección, nuestros pecados no pueden ser borrados. Porque para nuestros pecados ser borrados, nosotros tengamos que reconocer nuestra condición y arrepentirnos y convertirnos, para que así nuestros pecados sean perdonados y puedan venir de la presencia del Señor tiempo de refrigerios. ¿Usted cree que Dios no quiere ver en la condición que nosotros estamos viviendo? En ninguna manera. Dios no quiere ver así, sino que Dios, el anhelo de Dios es que nosotros lleguemos a ese arrepentimiento, que podamos venir sinceramente delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, yo verdaderamente quiero dar un cambio de dirección, porque mi dirección, mi camino no está encajada a la dirección tuya, Señor. No está encajada hacia ese camino que eres tú, hacia esa vida eterna que eres tú. Tengamos que cambiar esa dirección, porque el único camino, la única verdad y la única vida se llama Jesucristo. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En una ocasión, Jesucristo, cuando se le acercó una persona que para el pueblo era una persona mala, una persona que le robaba de sus impuestos, mas sin embargo Jesucristo le hace este llamado, y este publicano acepta esa invitación y lo invita a su casa, le hace un gran banquete, y entonces están todos los que están alrededor murmurando, criticando: pero ¿cómo es posible que este hombre come, bebe con cierto publicano y con tal pecador? ¿Cómo es posible que este hombre come con los publicanos, con los pecadores? Y yo no sé cuántas personas, yo no sé si te ha pasado que hay personas que te han murmurado porque tú has hecho esa decisión de venir a la presencia del Señor, de venir a los caminos del Señor y arrepentirte y convertirte para que sean borrados tus pecados. No sé cuántas personas te han criticado, mas sin embargo, Jesucristo dice en su palabra a todo aquello que estaba murmurándolo. En el versículo 32 de Lucas capítulo 5 dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él lo hizo bien claro. Yo no he venido por los sanos. Yo he venido por aquellos enfermos, aquellos que necesitan, que verdaderamente reconocen su condición, reconocen que necesitan un médico que puede sanar sus heridas, que puede sanar su pasado, su historia y cambiarla al plan y propósito de Dios en su vida. Así que demos ese cambio de dirección para que venga tiempo de refrigerios, para que venga ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque donde acabamos de leer, como dice su palabra, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardancia, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ve cuán hermoso es el Señor? Él no quiere que nosotros perezcamos, que nosotros no muramos en el pecado, que perezcamos en la impureza, que perezcamos en la maldad,
que perezcamos en un mundo de maldad. No. Él quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento. Y una vez que nosotros procedamos a ese arrepentimiento, entonces veremos las promesas de Dios en nuestras vidas. Así que si necesita un arrepentimiento y convertirte de todo tu corazón, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si necesitas salvación, aquí está el Señor para brindarte esa salvación que tú necesitas. Solamente dile: Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Sé que lo he hecho mal y necesito que entre en mi vida. Sé tú mi Señor y mi Salvador. Te acepto y te doy acceso en mi vida para que tú seas mi Señor y mi Salvador, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dios le bendiga. Este es su hermano en Cristo, Camarqui Núñez. Que a Dios sea toda la gloria y toda la honra, desde ahora y para siempre. Amén. Si le gustó el episodio de hoy y descubre que nuestros podcasts lo están ayudando a encontrar gozo en su viaje, déjenos una reseña en la aplicación de podcast y cuéntenos su historia y cómo lo ayudamos a encontrar gozo. No olvide comunicarse con nosotros tomando una captura de pantalla de cualquiera de nuestros podcasts y publíquela en su Instagram o Facebook, etiquetándonos en @myfaithline, y volveremos a comentar. Únase a nosotros la próxima semana para ver más episodios sobre cómo encontrar el gozo en su viaje a través de la fe. Hasta la próxima. Recuerda vivir en la fe, por la fe, en la gracia de Dios. Que Dios lo bendiga.